Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos del Universitario. Nos encontramos, pues en una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos con el apoyo siempre que se agradece de los amigos de la red internacional Somos Innovación. Bueno, en esta ocasión invitamos a un amigo, ya es la segunda ocasión que lo tenemos con nosotros, a Emilio Saldaña. Pisu, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Víctor Hugo, y gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia y gracias por la oportunidad de platicar, de conversar. Gracias a ti, porque realmente, sabemos que eres una persona muy ocupada, con muchas invitaciones. Los últimos días he visto que has aparecido mucho en los medios, en televisión, en radio. Pues precisamente para lo que nosotros estamos invitando a platicar, que es este tema de la inteligencia artificial, pero en concreto, esta prórroga, esta solicitud de prórroga que una serie de académicos, empresarios realizaron, para pausar el desarrollo de la inteligencia artificial. Tú has venido dando muchas entrevistas sobre eso, entonces, quisiéramos recoger tus opiniones sobre este llamado, si es posible, si es benéfico, es realmente factible de pronto ponerle puertas al campo y decir vamos a pausar algo que allí está y que es hecho por la iniciativa privada, no con fondos públicos. Si fuera hecho por el gobierno, sería fácil apagar el interruptor, pero siendo empresas privadas, plantea una serie de problemas que tú has analizado en los últimos días mucho, Piso. Es un tema espectacularmente interesante y no lo podrías haber planteado de una forma más puntual y magistral. Es un sinsentido en realidad el intento o el llamado que hacen Elon Musk, Steve Wozniak y varios académicos y gente notable en tecnología alrededor de este tema de detener el esfuerzo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Fíjate que hace unos días, y pensando justamente en la charla que íbamos a tener en este momento, estaba meditando y justo incluso compartí un artículo en Revista Central que les invito con mucho gusto a que lean porque va a ser una buena forma de acompañar la conversación que vamos a tener, pero a lo que quiero llegar es el impacto que estamos teniendo hoy con los sistemas de inteligencia artificial. Mi reflexión en ese sentido iba mucho en el sentido de recordar si ese momento en el que la primera vez que alguien nos mencionó Internet o alguien nos mencionó Google, por ejemplo, y además nos lo mencionaban con este tono de, ay, ¿a poco no lo has usado? ¿A poco no te has conectado? Si recordamos ese primer momento y vemos lo que ha pasado a lo largo después, la analogía del impacto que va a tener la inteligencia artificial que está teniendo con su llegada me recordó justo mucho a esas primeras interacciones con Internet, que uno no entendía en realidad de qué se trataba y que conforme lo empezabas a utilizar, comenzabas a darte cuenta del potencial que tenía el estar conectado con tanto contenido y con tantas personas de manera simultánea. Hoy el impacto que nos da la inteligencia artificial me parece que tiene además la característica muy de la tecnología y muy de estas épocas, de estos tiempos, en el que su llegada, la sorpresa, el impacto inicial y el crecimiento de opciones lo hemos visto con una rapidez que no habíamos visto con ningún otro tipo de innovación o con ningún otro tipo de plataforma. La llegada de la luz misma, la llegada del radio, la llegada de la televisión, incluso la llegada del Internet mismo,
la hemos venido contando en años y la hemos venido contando en meses en los casos más espectaculares, pero ninguno de ellos se acercó a la velocidad con la que las plataformas de inteligencia artificial generativa, estas plataformas de inteligencia artificial a la que uno, a través de un texto o a través de otro tipo de solicitud, pero principalmente texto, puede generarnos otro texto, un audio, un video, una serie de resultados de información, que esa es la otra cuestión tan interesante, y con esto cierro esta primera intervención, Víctor. Me parece que el ser humano nunca habíamos tenido o enfrentado una competencia intelectual como la que representa hoy la inteligencia artificial para nosotros. Y en consecuencia, habíamos sido una especie que había estado muy a sus anchas y muy campante y dueña del planeta, o así nos habíamos sentido. Hoy que vemos a la inteligencia artificial pararse frente a nosotros y amenazar nuestros trabajos, amenazar el status quo con el que vivimos, derivado de la generación de conocimiento y de la asimilación de conocimiento para generar nuevo conocimiento, creo que nos ha llevado incluso a una reacción casi, pues casi instintiva, es decir, un instinto de conservación que no habíamos experimentado antes. Y este impacto y este tamaño de este impacto, yo invitaría a quienes nos acompañan en estos momentos, que además gracias por el tiempo para escucharnos y conversar, pero yo les preguntaría, imaginen qué habría pasado si con la llegada de Internet inicialmente hubiéramos dicho, oigan, no, vamos a ponerle pausa para que la entendamos y después veamos cómo la explotamos. Me parece que es casi un sinsentido, señor. Sí, 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 yo coincido realmente con tu punto de vista, Piso. Y bueno, realmente detrás de esta solicitud de pausar el desarrollo de la inteligencia artificial, pues tú en algún momento sugerías que existía más bien un interés comercial, es decir, empresarios que de pronto se habían quedado fuera de la competencia y Sí, pues sí. resulta que de pronto pues lo único que les ocurre para tratar de recuperar el aliento, pues es decir, paren un momentito en lo que nosotros armamos nuestras propias estrategias, que creo Sí. que tenías toda la razón. El día de hoy, Elon Musk anunció, el día de ayer, anunció que iba a abrir su propia empresa de inteligencia artificial. Ahí ya no operó ese espacio de reflexión y de temor. pausa que él pedía, Sí. ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sea básicamente, yo creo que hay académicos muy bien intencionados, pero que creo que en buena medida actúan con estos prejuicios hacia la empresa privada y se dejaron manipular quizá por empresarios, pues que lo único que pensaron para recuperar el resuello era pedir moratorias. ¿Cómo ves tú este tema, Piso? Me encanta la lectura que le das. Yo hace unos días estaba tratando de encontrar una analogía y creo que la encontré para describir a Elon Musk en muchos sentidos. Si alguna vez ustedes recuerdan ir caminando o medio trotando y recuerdan haberse tropezado al punto de haberse estado a punto de ir de bruces, pero lograron levantar el equilibrio, o han visto a alguien que está a punto de caerse y vemos cómo logra levantarse. Bueno, ese es Elon Musk, particularmente con Twitter. Hace movimientos que uno juraría que le van a llevar al fracaso, que van a ser un error garrafal, y lo que vemos es que conforme se van dando los tiempos, Elon Musk logra en algún momento insertar algún tipo de movimiento que logra que lo que ha significado la compra forzosa de Twitter por $44,000 millones, el haber despedido al 70% de la plantilla de Twitter, de 7,000 y tantos empleados, hoy hay 1,500 empleados directo con la plataforma, los cambios que ha venido haciendo y el estómago que hemos visto, particularmente que el dueño de una plataforma de ese tamaño es capaz de meterle a sus decisiones, nos habían dado una línea de muy poca confianza hacia alguien que inicialmente era muy respetado por la visión de emprendedor, por abrir industrias como la del espacio, la industria del automóvil eléctrico. Ahí creo que ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, con Twitter sí lo hemos visto trastabillar, sí lo hemos visto tropezarse, y la llegada de OpenAI le provocó varias cosas muy interesantes que nos van a llevar a estas conclusiones que estamos platicando ahorita. La primera es, desde que compró Twitter, y chequen, aquí lo interesante es que como en lo digital y con Elon Musk, no hay una sola cosa que podamos analizar aislada
y no hay coincidencias. Cuando compra Elon Musk Twitter por $44,000 millones, entre algunas de las expresiones que hace, hubo una en particular que rescatamos para el día de hoy. Y es que él decía que Twitter bien podría ser la base de una plataforma mucho más grande, poderosa y pues influyente en muchos sentidos, que pudiera generar compras, que pudiera traer contenidos, que pudiera traer conversaciones, que pudiera integrar incluso la banca digital. Y en un sentido de inicio sonaba bastante separada la idea. Hoy vemos que él traía un proyecto que se llama X o Everything App, la aplicación del todo con su compañía X. Y hace unos días varios movimientos nos llevan a la conversación que estamos teniendo el día de hoy para conectarla. Vemos que cambia, por ejemplo, el logotipo de Twitter utilizando el logotipo de la criptomoneda Dogecoin, una cripto que nació además siendo un meme que se burlaba del criptomundo, precisamente diciendo salen y mueren monedas todos los días. Bueno, pues aquí está la del perrito. Él toma esa moneda en algún momento, hace una broma y eleva el precio de esa moneda hasta hacerla realmente interesante. Unos días después deja de utilizarla o de mencionarla y esa moneda pierde prácticamente todo su valor. Sin embargo, la Comisión de Valores en Estados Unidos prácticamente tiene una apuesta en la mesa para garantizar que Elon Musk compró parte de Twitter, esos $44,000 millones, al menos 9,000 salieron de lo que conoceríamos literalmente tú y yo, Víctor Hugo, como lavado de dinero, como el uso falseado de la ganancia que puede tener una moneda para alentar al mercado, que el mercado le invierta, y una vez que está invertido el mercado, uno saca su dinero, ya ganó, y el mercado recupera ese valor que tenía la moneda. No me voy a clavar mucho en eso. El tema es, él juega en un momento con una criptomoneda que le provoca problemas. Ahora, más recientemente, convierte en el logotipo de Twitter, el logotipo de esa criptomoneda, en el momento en el que está incluso atravesando precisamente una demanda con la Comisión de Valores alrededor de este tema que estamos comentando. Sin embargo, aquí lo interesante es lo siguiente. En esa misma época viene la carta en la que piden que se detenga la inteligencia artificial por los temores que les genera el profundo impacto que está generando, lo poderosa que es, pero ante ese impacto y ese poder, la sugerencia de decir, oigan, vamos un poco más tranquilos y vamos revisando dónde sí y dónde no. Lo curioso es que al tiempo que él estuvo haciendo y publicó esta carta, trascendió que había comprado más de 10,000 CPUs. Hablamos del corazón de una computadora poderosa. El CPU es literalmente el cerebro de una computadora. Bueno, Elon Musk ha comprado miles de CPUs que se requieren cuando utilizas dos cosas, o inteligencia artificial o criptomonedas. En ambos casos requieres muchísimo poder de cómputo para poder procesar lo necesario. Cuando sale la carta, incluso llama la atención mucho que Elon Musk, recordemos, había sido cofundador de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT. Incluso el berrinche más grande que hace Elon Musk es porque OpenAI, inteligencia artificial abierta, firma la empresa un convenio con Microsoft en el cual Microsoft invierte $10,000 millones para garantizar el uso de ChatGPT, y ya lo hemos visto hoy que lo integran en Bing, en su buscador, y lo están integrando prácticamente en una revolución de todas sus aplicaciones Word, Excel, PowerPoint. Van a tener ahora ChatGPT integrado por este convenio que hizo Microsoft. Y en ese momento, yo estoy seguro que a Elon Musk le tocaron dos campanitas de alerta muy importantes. La primera es que él en efecto había creado OpenAI como una plataforma de inteligencia artificial en la que él quería ensalzar que fuera abierto, con la filosofía del código abierto, en el que todo el mundo puede ver el código, todo el mundo puede sugerir y colaborar. Y este convenio por $10,000 millones le enoja en el sentido de la filosofía abierta de la empresa, pero al mismo tiempo, pues, se trata de Elon Musk. Él está viendo un convenio de $10,000 millones por prácticamente 4 semanas de uso de una plataforma en el que el mundo se volvió loco. Y el dinero que comenzó a acercarse de inversiones de distintas empresas e instituciones por poder utilizarla, a Elon Musk evidentemente le hizo un hueco en la cabeza que no ha podido superar. Y de ahí que yo particularmente, Víctor, junto contigo, cuando veo la carta que lanzan, lo primero que me vino a la cabeza fue qué bárbaro y qué cinismo. Este cuate lo único que está diciendo es, oigan, todos páusense tantito para que pueda alcanzarlos, y a partir de ahí ya le continuamos. Con el anuncio que tú acabas de comentar que hace el día de ayer, trascendió
que Elon Musk no solo ha comprado CPUs para poder tener un laboratorio de inteligencia artificial, sino que quienes están cerca del proyecto y de Elon Musk confirmaron que ha estado teniendo reuniones en las que está integrando un equipo de expertos técnicos alrededor de poder generar una plataforma que pueda, además, dicho prácticamente por todos ellos, una plataforma que pueda competir directamente con OpenAI. Recordemos algo importante, ¿eh? OpenAI no es únicamente dueña de ChatGPT. OpenAI es dueña de varias plataformas de inteligencia artificial. DALL-E, por ejemplo, sería la otra que me gustaría mencionar, que a diferencia de ChatGPT, que genera texto cuando le pedimos algo con texto, en DALL-E lo que haces es pedir contexto y obtener gráficos de manera espectacularmente bien hecha. Y como eso, tienen un par de plataformas más de inteligencia artificial. Así que la apuesta que Elon Musk estaría haciendo no es solamente por una plataforma tipo ChatGPT, sino por una empresa tipo OpenAI que pueda competir en el enterprise con plataformas de inteligencia artificial. Pero se me hace un movimiento súper tramposo por parte de Elon Musk, súper chafa y exhibido al muy poco tiempo de una intención literalmente de alcanzar tiempo de mercado, ¿no? Así es, Piso. Y pues bueno, así se comportan los grandes empresarios, lo que siempre hemos dicho, los libertarios, es decir, los empresarios, los grandes, hablan de competencia, apertura, Sí, libertad, sí. siempre y cuando no se les aplique a sus propios negocios y a sus propios intereses. Y bueno, hay que aprender un poquito de este tipo de cosas, pues para no dejarse ir a la primera. Y pues yo siento mucho que tantos académicos, gente de buena intención, como te decía hace un momento, bueno, pues se haya subido a este carro que me parece que era solamente una jugada comercial. Ahora, algo que es muy importante que estás comentando ahorita y tienes mucha razón y coincido además, el movimiento de Elon Musk me parece un movimiento 100% basado en el interés comercial de poder competir y en el tiempo que él ya vio que le han comido distintas plataformas, pero al mismo tiempo también fíjense que es sagaz. Él pide muy poquito tiempo, al menos 6 meses. Hoy ya muy consciente él de la velocidad con la que se pueden integrar y construir este tipo de proyectos. Ahora, no podríamos soslayar porque sería, me parecería irresponsable de mi parte, por ejemplo, el dejar de traer la importancia que sí está teniendo el que, como sucede con distintas tecnologías cuando llegan, no solamente generan un miedo por la novedad. En el caso de la inteligencia artificial, estamos viendo que los miedos que nos están despertando no son en realidad en muchos sentidos infundados. Vemos, por ejemplo, solamente en las últimas semanas hemos visto casos, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en el que ya hemos visto varias plataformas o varios proyectos de inteligencia artificial que han ganado proyectos o concursos de fotografía, de pintura, que han pasado exámenes para la barra de abogados en Estados Unidos, para la parte médica. El crecimiento e impacto de su inteligencia nos ha llamado la atención de manera importante. Y hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, que se está dando la primera demanda jurídica en contra de ChatGPT. Esto porque le pidieron información de un funcionario y esta plataforma se refirió al funcionario como habiendo estado en la cárcel por fraude, bla, bla, bla. La realidad es que el funcionario fue el responsable de agarrar a una red de malosos que terminaron en la cárcel por fraude. Este ligerísimo error, pero importantísimo error, hoy alerta a muchas personas en el sentido de decir, a ver, varias cosas. Ojo, está cambiando la forma en la que aprendemos. Hoy hacer una cuartilla de un texto con un chat GPT perdió todo el chiste en el sentido de que esta plataforma lo puede hacer muy rápido. Nos está haciendo cuestionarnos si la forma en la que educamos, enseñamos y aprendemos no tendría que revisarse. Yo creo que tiene que revisarse sin duda alguna. También nos está diciendo que el derecho de autor tendría que replantearse, al menos en lo digital, y cómo los productos o subproductos del derecho de autor dentro de lo digital son mucho más amplios de lo que podríamos pensar y controlar en el mundo análogo. Y finalmente, la posibilidad increíblemente grande, dado que nos encanta a las personas darle características humanas a los objetos, esta cuestión de antropomorfizar las cosas. ¿Quién no le ha puesto nombre o quién no ha llevado incluso a bautizar a su vehículo, ¿no? ¿Quién no le pone nombre a su compu, a sus perros, ¿no? Darles tratamiento y una relación humana. Bueno, lo mismo hacemos con los sistemas. Y hay una película buenísima, Hair, de ella, que les recomiendo mucho que vean,
en la que el planteamiento básico es cómo un ser humano cae perdidamente enamorado de su inteligencia artificial, por una razón que hoy no es, a lo mejor hace poquito nos pudo haber sonado súper loco y tonto, pero hoy cuando vemos cómo funcionan esas plataformas, no es nada, no es nada loco pensar que uno pueda encontrar en una plataforma de inteligencia artificial el nivel y profundidad de entendimiento, de atención, de escucha, de contrapunto sobre algo que uno esté compartiendo y esté pensando, porque hoy vemos que eso sucede sin duda, y que esa relación nos genere un apego muy particular con una plataforma que, pues es que nos entiende, o sea, en efecto nos escucha y en efecto nos entiende. Hoy estamos viendo que tienen fronteras que si bien no querríamos declararlas como brujas y hay que quemarlas en leña verde, sí el llamado que hacen a la prudencia es importante porque no es solo los resultados que nos dé, que ya hemos visto que en algunos casos, porque se están entrenando, no sean muy exactos y eso preocupa. Preocupa cómo nosotros estamos volcando y cambiando la forma en la que vivimos e interactuamos con la información y con el contenido. Y en ese sentido, yo no estaría a favor, sin duda, de detener la inteligencia artificial. Regular la inteligencia artificial ahorita me parecería tan interesante o tan propositivo como regular el Internet hace 10 o 15 años. Es decir, son espacios en los que precisamente el que no haya tanta regla y tanta frontera permiten y son ejercicios de innovación constante. Que le acompañe un ejercicio de mapeo de riesgos, eso me parecería súper prudente, pero creo que, y me encanta la oportunidad de platicar contigo hoy, Víctor, porque me encanta el llamado. Estás haciendo un llamado a decir, a ver, no nos pongamos tan binarios en esto, ¿no? O sea, no es un detengámosla o no volteemos a ver ningún riesgo y aventémonos envueltos en la bandera de la inteligencia artificial. No, es más bien una cuestión de decir, a ver, ojo, todo lo que han querido tomar nuevo para regularlo, lo han echado a perder. Eso ya nos queda bien claro. Todo lo que han dejado que crezca sin ningún tipo de guía o de control, también vemos que termina en un momento dado parece que terminan siendo más los usos negativos que los positivos. Y yo creo que con la inteligencia artificial es tan variada y tan amplios los impactos que vamos a tener, que sí la llamada a la prudencia me parece muy buena, pero creo que debe ser una prudencia basada en el uso, en la explotación, en el conocimiento y en la revisión constante, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Piso. Mira, este año se cumplen 55 años de ese primer llamado que hubo a tener cuidado con la inteligencia artificial, que fue la película 2001, Odisea del Espacio, Sí, con ese robot AL 9000 que de pronto se convertía en un ser casi diabólico, autónomo. Me traes además rapidísimo en la cabeza una escena espectacular, porque ¿quién no recuerda? Y si no la han visto, tienen que verla. Pero hay un momento en el que Dave, ¿no? Uno de los astronautas y uno de los que es pasajeros a bordo de esta nave espacial, le pide o le da una instrucción a la plataforma y la plataforma en algún momento le contesta con su ojito rojo que tintinea, se voltea y le dice, Dave, lo siento, pero no puedo hacerte caso. Es un momento como el que estamos viviendo en el sentido de decir, ¿qué tal si en efecto cobra vida y descubre que ya no? Porque hay algo interesantísimo. Yo no sé quién no lo haya pensado así, pero creo que muchas personas, cuando nos detenemos un ratito a decir, a ver, inteligencia artificial, obtiene conocimiento, acumula conocimiento, hace relaciones de los textos y los contenidos para poderme decir de manera predictiva pero esto se siente como si estuviera razonando y se siente como si me estuviera escuchando, haciendo una introspección de lo que le estoy diciendo y regresándome un contenido. El miedo que nos puede dar en un momento dado que una inteligencia artificial, si en efecto se considera una inteligencia artificial, si revisa la raza humana, tendría que terminar por concluir que los humanos somos un virus, ¿no? Que somos una cosa muy tóxica para el planeta. Entonces, una verdadera inteligencia artificial, pues sí, no me extraña que algunos pensemos, pues si es verdaderamente inteligente, tendría que determinar que somos un estorbo en el planeta, ¿no? Sin embargo, esta parte, estos miedos, estos temores, yo creo que si bien son entendibles porque han sucedido con cada llegada de las tecnologías, y aquí hay algo importante para darle la razón a los escépticos,
cuando llegó la electricidad, cuando llegó la televisión, cuando llegó el teléfono, cuando llegó Internet, previmos algunos de los errores o algunas de las cosas que nos preocupaban de estas tecnologías. Con las plataformas digitales nos quedamos cortos en la parte negativa y en lo tóxico que podríamos ver de la sociedad de la información, que suena hermosa, pero hoy vemos cuánto batallamos con nuestra privacidad, con nuestros datos, con los menores y el acoso que sufren en línea. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial va a traer sin duda también cosas negativas que ya hay incluso mucha gente que está empezando a apuntarlas. Sin embargo, no podemos detener el avance tecnológico por el miedo que tengamos a los resultados. Me parece que como raza humana, que además hemos ido controlando el crecimiento de tecnologías del conocimiento, yo esperaría más una actitud un poco más echadas para adelante para decir, a ver, no, venga, vamos a probarte, vamos a llevarte a los extremos y vamos a ir tomando de manera muy puntual nota. Hoy uno de los temas que me parece han levantado las alertas más importantes tiene que ver, por ejemplo, con los famosos sesgos algorítmicos, ¿no? ¿Qué tanto la inteligencia artificial, qué le diste de comer a esa inteligencia artificial para poder entender cómo piensa y cómo razona? Porque si no le diste de comer información que incluya inclusión, que no incluya el racismo, que se deshaga de todo tipo de ataque a la forma de ser de las personas, el miedo que nos da que su reacción sea negativa y además que pueda hacerlo en efecto es muy grande, pero entre los más grandes temores, yo creo e invitaría a las personas, no nos dejemos convencer por el miedo de algo que no conocemos. Y en el caso de la inteligencia artificial, como pocas veces, no importa cuánto nos estén escuchando a Víctor y a su servidor platicar y decir que sí o que no, yo los invito a que todo lo que escuchen lo aíslen por un momento y se acerquen a una plataforma de inteligencia artificial e interactúen con ella y pídanle. Escuchaba a Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT. Anoche lo estaba escuchando en una entrevista y él decía, hay algo que sí es bien interesante. Nuestros primeros acercamientos a una inteligencia artificial se parecen mucho a la maleta que hacemos cuando vamos más de una semana fuera de nuestras casas. No nos damos cuenta, pero esa maleta, si la abrimos, nos daríamos cuenta que trae, entre otras cosas, nuestra esencia. Nos estamos llevando a ese viaje, ese pantalón, esa camisa, ese celular, ese objeto en particular, que nos es importante, tan importante que tiene que caber en nuestra maleta porque vamos a estar fuera. La inteligencia artificial en nuestras primeras preguntas e interacciones es muy reveladora de quiénes somos. Como cuando la primera vez que nos acercamos a un buscador, Víctor Hugo, y a quienes les habían dicho que solo había pornografía, y cuando llegaron a un buscador, lo primero que buscaron fue pornografía, seguramente se quedaron con la idea de que en efecto Internet, no, pues Internet es pura pornografía. Pero si quien llegó a Google, lo primero que quiso buscar fue automovilismo, seguramente también se pudo haber levantado diciendo Internet, sí, es esa red para cosas de coches, ¿no? Es tan alto el nivel de información y el volumen de profundidad que le pueden dar que podríamos creer que están dedicadas a una sola cosa en vertical. Deben probarlas, úsenlas para que se den cuenta, además, de por qué se están llevando a cabo estos encuentros y estas reuniones para decir, oye, sí hay que revisarlo, sí vale muchísimo la pena en ese sentido. Así es, Piso. Y bueno, una de la Unión Europea, por ejemplo, está anunciándonos, todavía no sabemos con qué características, una legislación, bueno, pues para regular la inteligencia artificial. Yo creo que este llamado que hubo, bueno, va a encontrar algún eco en algunos actores, en algunos gobiernos, actores políticos que van a encontrar, bueno, de alguna manera responder a ciertas preocupaciones sociales que son legítimas, pero que en muchos casos son exageradas y muchas veces sin conocer siquiera de qué se está hablando. En tal sentido, Piso, llevamos como 20 años tratando, por ejemplo, los actores políticos llevan como 20 años tratando de regular las redes sociales y no lo han podido hacer. ¿Podrán estos actores mismos políticos regular ahora el desarrollo de este gran desarrollo que no es de noviembre para acá,
sino que es un desarrollo de 50, 60 años atrás precisamente. Podrá haber esta posibilidad. ¿Tú cómo ves que haya esa posibilidad por parte de gobiernos, legisladores, de detener, obstaculizar este proceso? Creo que como ya bien lo estabas diciendo, vamos a ver intentos, ¿no? Italia ya estábamos viendo que estaba a punto prácticamente de poner un baneo o una sanción para el uso de ChatGPT. Bueno, Estados Unidos mismo está revisando también los impactos que pudieran tener. Sin embargo, aquí a mí lo que me preocupa mucho es que, usando la misma analogía que tú nos compartías ahorita, si ya vimos que con Internet, para los gobiernos, el regular o actualizar sus legislaciones ha sido una cosa imposible por la velocidad con la que Internet va cambiando y va permitiendo hacer cosas, pues con la inteligencia artificial lo veo todavía más complicado por tres razones importantes. La primera es, en el caso de la inteligencia artificial, a diferencia de otros sistemas, no es una cuestión de que me digas, oye, yo ya no quiero que responda eso en particular y uno abra la cajuela y busque esa respuesta y la quite, ¿no? Son sistemas que quizá eso es parte de lo que genera cierto temor. Son sistemas a los que les estamos entregando ciertos parámetros o ciertos millones de parámetros para analizar contenido y después de tener esto o modelarlo específicamente es todavía más complicado. Esa es una primera cosa. La segunda, la rapidez con la que se genera una capacitación o un entrenamiento de una plataforma y a partir de ese entrenamiento, las nuevas fronteras que esta plataforma puede permitir explorar, hacen prácticamente imposible que la legislación del país que fuera pudieran ir al mismo ritmo, actualizando riesgos, amenazas y beneficios y nuevos derechos incluso. Y ahí es donde me parece que hay una pérdida de tiempo importante en tratar de que sea la plataforma de la inteligencia artificial la que se ponga un poquito como a nuestro propio ritmo. Hace unos días, de hecho, estaba viendo que se publicó para México una iniciativa de ley para la regulación de la inteligencia artificial en el que, leída con cariño, digamos, pues es una serie de buenos deseos y algunas ideas interesantes de cómo podría acercarse nuestro país a regular inteligencia artificial, pero más lo que deja el documento es eso, es una sensación de frustración de decir, qué bárbaro, estamos tratando de hacer leyes de hace 10 años para poder vaticinar lo que una plataforma que cambia diariamente podría requerir en términos regulatorios. Con esto no quiero decir que sea imposible regularla, ni mucho menos porque hay varias fronteras del uso y de las precauciones que bien podríamos ir ajustando. Sin embargo, esta idea, que es la razón por la que hoy estamos, y tengo el honor y el gustazo de platicar contigo, que es, oigan, mundo entero, vamos a tomarnos de las manos y vamos a detener las plataformas de inteligencia artificial para que las entendamos bien, no lo veo ni tantito factible, porque además esa es la otra, los tiempos, ritmos y velocidades de cada distinta plataforma de inteligencia artificial. Yo no sé si ya te has topado con una de estas publicaciones, pero en los últimos días estoy viendo muchas publicaciones que dicen algo así como, en los últimos 2 o 3 meses se han liberado más de 2,000, más de 20,000, más de 10,000 plataformas de inteligencia artificial. Y aquí te comparto una lista para que conozcas algunas. La cantidad de avances y desarrollos nuevos que estamos viendo es enorme. Detener este movimiento me parece realmente fútil. Fútil, y además nos estaríamos cercenando muchísimas posibilidades a futuro, mucha riqueza, mucho enriquecimiento personal para nuestras sociedades, que me parece que es muy peligroso siquiera plantear. Sí. Ahora bien, tú has estado últimamente muy en contacto con los medios de comunicación, te preguntan, te dicen, acuden a ti para que les des algunas opiniones sobre esto. Yo creo que en buena medida motivados pues por esta preocupación que también existen en las redes sociales, donde son nuestros nuevos megáfonos, en donde se arriesgan y se dispersan tantos temores, esperanzas, expectativas. Pero yo no he visto, a lo mejor tú sí, y por eso la pregunta, que nuestras universidades, sobre todo las públicas, que bueno, son las que últimamente han estado en el ojo del huracán en algunos temas, se planteen qué van a hacer con estos temas de inteligencia artificial, si hay necesidad de renovar,
de plantear algunos esfuerzos en centros de investigación. Yo veo a nuestras universidades este piso, con mucha modorra sobre el tema, mucho desconocimiento y no preparadas para este tema, y resulta que en unos años va a llegar un nuevo episodio tipo Yasmín Esquivel y nuestras universidades no van a tener herramientas para cómo resolver este tema que tú ya hace un momento habías prefigurado. El tema de derechos de autor, por ejemplo, es un tema que tiene que analizarse muy interdisciplinariamente. Absolutamente, incluso fíjate que hay algo interesante porque hay proyectos y hay gente en México que está estudiando inteligencia artificial, que me encantó algo que tú has dicho ya en un par de ocasiones. Esto no es nuevo, no es de hace 2 meses ni hace 2 años. Hay gente que tiene décadas estudiando todos estos temas, mexicanas y mexicanos, además, que tienen ya décadas estudiando estos temas. En la UNAM, por ejemplo, estoy muy consciente de que hay ejercicios y proyectos relacionados con inteligencia artificial de frontera, realmente avanzados y realmente interesantes. Sin embargo, nos está tocando, Víctor, esta parte, pues muy curiosa, ¿no? Son la gente que lo entiende muy bien, pero son la gente que no está perdiendo el tiempo en salir precisamente a las redes y a lo público a decir, ojo, aquí tenemos y ojo, aquí estamos haciendo. No, son gente que está haciendo su trabajo de estudiar, integrar y analizar inteligencia artificial de manera muy puntual. Son los menos, evidentemente, pero lo que sí me parece es que las universidades hoy tienen que plantearse con la mayor velocidad posible un nuevo esquema en el que van a integrar este tipo de plataformas, tanto de la universidad hacia el alumnado. ¿Cómo puedo yo reforzar mi plan de estudios a través del uso de plataformas de inteligencia artificial? ¿Y cómo voy a interactuar ahora con alumnos en los que me encanta que este dicho que uso hace mucho se ha actualizado con la inteligencia artificial, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Hoy es la frase más vieja, desgastada y sin valor que podríamos escuchar, no obstante fue tan relevante en algún tiempo. Pero hoy, quien tiene acceso a la mayor cantidad de fuentes de información que puede revisar y con base en ello puede generarse una opinión informada, tiene el poder. Y lo que estoy escribiendo en pocas y efímeras palabras es literalmente el alcance que las plataformas de inteligencia artificial hoy nos están dando. Sería no logro, pues, comprender cómo quienes hoy transmiten conocimiento en las escuelas puedan ver en las plataformas de inteligencia artificial a un enemigo o a una amenaza porque mi cuartilla de tarea me la van a echar a perder porque ya la pueden hacer en 30 segundos, 30 segundos, en 3 segundos. Y hoy la pregunta un poco es, en efecto, ya estamos viendo que tener acceso al conocimiento ya no es un gran reto. Afortunadamente, qué bueno que podemos tener acceso al conocimiento. La pregunta es, ¿cómo hace cada quien cuando tenemos acceso al conocimiento? ¿Cómo te haces del conocimiento para convertirlo en algo de provecho, en algo productivo, en algo que te resulte en un beneficio? Y en el caso de la academia, pues ahí queda claro que escribir 1 o 10 o 100 cuartillas de un tema ya no tiene reto ni ciencia alguna en un sentido, pero sí lo tiene el saber utilizar estas plataformas. ¿Cómo le pediste la información? ¿Cómo validaste que la información que te dio es correcta? De lo que te dio, ¿con qué te quedas tú? ¿No? La forma en la que estamos hoy validando el conocimiento, me parece que para las universidades representa pues un reto realmente muy importante, muy grave, porque se trata no solamente de cambiar cómo doy mi clase, ¿no? No es solo mi cátedra, se trata de tratar de modificar o entender cómo va a cambiar la academia a nivel mundial y en todo caso cómo podemos ir poco a poco integrando este tipo de plataformas. Creo que tienen un papel fundamental las universidades y en México hay cosas que se están haciendo de forma muy interesante, pero también creo que en esta ocasión se han quedado están calladitos y están trabajando muy bien y creo que sería valiosísimo ir escuchando sus voces. Muchas de sus voces, por cierto, Víctor, fíjate, cosa interesante, van mucho en la voz de decir, oigan, es importante regular y me llama eso la atención. Claro, claro, bueno, el ánimo controlador siempre va a existir y sobre todo pues entre los Sí. académicos, ¿no? Ya sabíamos desde Platón que los académicos o los gentes con cierto grado de estudio creen que ellos deben de controlar el mundo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y aquí hay algo bien interesante también, el acceso al conocimiento a través de las posibilidades que brindan plataformas generativas de inteligencia artificial. Cambia también mucho algo que el mismísimo Isaac Asimov decía y que yo admiraba mucho cómo lo había dicho en su momento, pero hoy con la inteligencia artificial encuentro como la conexión perfecta. Él veía en el futuro lo que hoy conocemos como YouTube y como sitios de cursos en línea. Él veía mucho que las posibilidades que el conocimiento iban a adquirir con la tecnología iban a ser la individualización del conocimiento, la posibilidad de que quien queramos aprender algo lo podamos hacer en el momento y en el tiempo y en el ritmo que nosotros queremos hacerlo, a diferencia del esquema tradicional con horarios fijos, con una persona impartiéndole conocimiento a varios al mismo tiempo, en el que pues no es siempre muy sencillo asegurarte que todos están recibiendo el mismo conocimiento con la misma calidad. Este cambio que él veía en un momento dado a futuro, ese es el cambio que yo estoy viendo que llega a impulsar la inteligencia artificial el día de hoy. Todavía hacer más personalizada la posibilidad del conocimiento y de la educación y hacerla todavía más eficiente cuando lo que todos nos decía era, no, tienen que ir a grupos y tienen que ir adquiriendo en grupo el conocimiento. Hoy vemos que el mismo Isaac Asimov decía, no, el conocimiento sería gratísimo que lo podamos adquirir de manera individual, personalizada, en todos los sentidos. Y ahí creo que hay una ventaja y una oportunidad espectacular con la inteligencia artificial. Pues yo te agradezco mucho, Piso. Vamos ya terminando nuestra entrevista, te agradezco mucho, pero bueno, yo no sé si cuando yo te pedí hace 15 días esta entrevista, no sé si tú creías en ese momento que debía de insistir en algo y que algo que yo no te pregunté o que no ha habido la oportunidad de señalar. Y bueno, pues quisiéramos algún último comentario tuyo, Piso. Muchas gracias, Víctor. No, al contrario, fíjate que los 15 días que me hiciste el favor de invitarme para poder reunirnos el día de hoy, más bien, como tú muy bien lo indicaste, sirvieron mucho como para echar varios ingredientes, prenderle a fuego lento y dejar que empezara a hacerse esta cocción que hemos visto a través de las noticias, tanto de la carta como de Elon Musk diciendo, oigan, ya quiero llegar a hacer negocio con ustedes, y todos estamos volteando con cara de, ¿no eras tú el preocupado del grupo y ahora ya vienes de modo corriendo a hacer negocio? Yo creo que me quedaría con la siguiente reflexión. La invitación a toda nuestra audiencia a que como nunca podamos tener acceso a las herramientas para acceder al conocimiento y a la información que hoy están disponibles, que juguemos con ellas, que las probemos, que las retemos, que nos retemos a nosotras y a nosotros mismos en lo que creíamos que podía ser digno de una película de ciencia ficción, pero que hoy tenemos sin duda alguna literalmente en nuestras pantallas y a nuestra disposición. Y si bien el ejercicio siempre es interesante de encontrarle la parte negativa, yo les aseguro que sin importar a qué industria ustedes se dediquen, cuando se sienten y le hagan preguntas y empiecen a ver cómo podrían integrarla en su día a día cotidiano, sin importar el tema, insisto, que ahí es donde es maravillosa la impresión, se van a llevar una muy grata sorpresa. Y como todo en la vida, yo más bien los invitaría a decir, no hay borracho que trague lumbre. Y en el caso de quienes usamos plataformas o queremos acceder a conocimiento, cuando tenemos acceso a ellas, tampoco hay borracho que trague lumbre en el sentido de decir, no cerremos los ojos ante lo que la plataforma nos diga, no nos compremos cualquier concepto de inmediato, sino estamos en una era en la que el chiste está literalmente en poner a prueba todo lo que se nos dice, dudar en el buen sentido de la palabra para que corroboremos directamente. Y ahí creo que hay un ejercicio que les va a fascinar al acercarse a las plataformas de inteligencia artificial y que representa o vamos a entender más fácilmente cómo hay beneficios para las personas, para las familias, para las comunidades y por supuesto para la sociedad y a nivel país. Hay beneficios que son indudables, pero las voces como nunca, los que están haciendo las alegorías del caos y que vamos a llegar a perder el control de nosotros mismos, sí, están también tratando de hacer su agosto. Retemos esas voces y la importancia de retarlas es usando la tecnología, no teniéndole miedo y no comprando de inmediato algún tipo de preferiblemente no la usemos. Y por ello, yo admiro muchísimo, Víctor Hugo, el trabajo que hace México Libertario, el trabajo que hacen todas y todos ustedes, porque ustedes vienen de la mano con los temas de coyuntura, con los temas que hacen que la coyuntura se vuelva relevante, como es el caso de la tecnología,
y en mi caso muy particular me hacen el honor inmerecidísimo de prestarme atención para platicar con tu audiencia y de verdad agradezco mucho eso y estoy con todo gusto, como hacen ustedes además siempre, Víctor, es un ejercicio abierto y constante y yo me ofrezco con mucho gusto a estar de esta misma forma para toda la audiencia, para todas y todos ustedes, para compartir reflexiones, para compartir memes y por supuesto para compartir sitios, plataformas y contenidos que puedan irnos ayudando a entender este tipo de cambios que estamos viviendo, pero no podría dejar de resaltar mucho el gran honor que me significa poder estar cerca del esfuerzo que has venido haciendo, Víctor. Muchas gracias, Piso. Los agradecidos y los del honor somos nosotros. Hombre. Aprovecho para decirle también a la audiencia que, bueno, nosotros en México Libertario ya hemos hecho nuestros primeros videos con inteligencia artificial, utilizando Sí. a ChatGPT y utilizando otros instrumentos de voz, de sonido, de imagen, para poderlos hacer. Entonces invito pues, para que también vean estos videos y sobre todo las organizaciones y los activistas que se dedican a estos temas, vean el tremendo trabajo que les ahorra recurrir a estas herramientas. Híjole, absolutamente. Y sabes que en esta misma línea sí hay algo importante que me gustaría también decir y que no he dicho prácticamente, pero que contigo y en este espacio me parece prudentísimo. Si hay una plataforma que quieren acercarle a sus pequeñas y pequeños, quítenles YouTube, quítenles TikTok, quítenles Instagram, no sean infames. Préstenles ChatGPT. Alienten a los menores a que las dudas que tengan de la escuela se las pregunten a ChatGPT, que le digan, tengo 7 años, tengo 11 años y quiero entender sobre quebrados, sobre fracciones, sobre la historia de México en este aspecto en particular. Explícamelo, pero diciéndole la edad que tienen. Se van a ir de espaldas con lo bien que puede una plataforma de ese estilo acercar conocimiento en la edad correcta a las niñas y niños correctos. Si yo tuviera hoy que escoger cuál de los accesos a tecnología sería el único que le dejarías a tus hijos, incluida la lista que decía yo de TikTok, YouTube, videojuegos y tal, yo les dejaría ChatGPT, sin duda alguna, y que venga la polémica, platiquémoslo en redes con mucho gusto, pero de dejarlos intoxicarse con un YouTube, con un TikTok, a intercambiar opciones de acceso al conocimiento con ChatGPT, sin duda alguna, a ojos bien abiertos, los llevaría a ChatGPT y no a las demás. Muy bien dicho, Piso. Pues bueno, yo te agradezco a nombre de México Libertario y de Somos Innovación tu tiempo, la generosidad del mismo y bueno, pues además tu enorme talento que estoy seguro que dará mucha luz a tantas personas que están, bueno, pues con estas dudas que están surgiendo sobre estos temas. Muchas gracias. Siempre un placer. Saludos, por favor, a tu familia y bueno, pues seguimos en comunicación. Yo te agradezco. Un abrazo con muchísimo cariño. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos.